Es bien conocido por sus característicos lentes de contacto de color blanco y también por sus sencillos como Sag My Pan, Hope Is Back y su franquicia de canciones I Mean of Hobson. Marcus Jamal Hobson, más conocido como Hobson, nació en el barrio de Panorama City de Los Ángeles, California. Asistió a clases de educación especial en James Monroe High School y fue un ávido patinador en su infancia. Hobson comenzó a rapear cuando tenía 16 años y se tomó su pasatiempo más en serio, donde lanzó su álbum debut de propia producción, Emerge. Luego abandonó la escuela secundaria para seguir una carrera en la música. Luego se le ocurrió la idea de tener lentes de contacto de ojo blanco como su firma, como una forma de hacer que su apariencia sea memorable. Hobson afirma que sus dos inspiraciones más influyentes son Michael Jackson y Eminem. Hobson era actor en su juventud, mucho antes de que fuera reconocido como un talentoso artista de hip hop. Fue un actor extra pagado en una variedad de programas de televisión y una o dos películas. Incluso Hope apareció como extra en una película para adultos. Nunca le pagaron por el trabajo, ya que saltó la cerca y huyó de la escena, describiendo el medio ambiente como satánico. Hobson mostró esta foto en su Instagram bromeando, diciendo: "Antes cuando estaba en mal con el del medio, jaja". Aparentemente, mientras Marcus se quedaba en el sótano de sus padres, rara vez se iba durante todo un año. Estudiaba la técnica, estilo, sonido y otros aspectos de favoritos raperos como MC. Observó y notó las diferentes formas en que surgieron los artistas. Pero ¿por qué los lentes de contacto color blanco? Bueno, en el original I Mean of Hobson, Hobson explica eso de manera simple diciendo: "Yo uso lentes de contacto blanco para que ustedes, hijos de fruta, me recuerden". El primer contrato discográfico de Hobson fue uno que firmó con Ruthless Records, ignorando descaradamente los consejos de las personas de su vecindario que sabían mejor. Todos trataron de explicarle que era un error tratar con la directora ejecutiva Tomica Wright, viuda de ACE. Con Ruthless Records lanzó su álbum de estudio debut Gazing at the Moonlight el 27 de octubre de 2009, pero luego terminó dejándose debido a que no obtuvo ninguna promoción, apoyo o compensación financiera. La gente recuerda el imperio de ACE y siente nostalgia, pero Hobson ahora te dirá que no es el mismo Ruthless Records. De cualquier manera, no se puede culpar a un artista hambriento cuando se trata de un sello real que hace una oferta. Y es que desde la muerte de Eric A.C. Wright en 1995, su viuda Tomica Wood Wright ha dirigido su sello Ruthless Records. Ella se ha enfrentado a las críticas por su forma de llevar el sello, en este caso Hobson, quien en 2009 explicó su salida de Ruthless Records con fuertes palabras para su presidenta. Tomica Wright: "Ella es solo una perra estúpida, ella no sabe lo que está haciendo, mi abuela podría haberlo hecho mejor, literalmente es tacaña con el dinero y hace los movimientos más tontos". Hobson enumeró ejemplos: "Ella gastará $40,000 en un video musical cuando le digo que puedo hacer videos increíbles que pueden obtener un montón de visitas por $500. Ella estaba durmiendo conmigo. Ella no paga ninguno de sus artistas. Ella es la definición de idiota. Solo quiero abofetearla. Ella no acepta consejos. Ella cree que es Oprah, el maldito rey del mundo". Después de ser archivado durante 2 años, Hobson encontró una forma de salir de su contrato y se le ocurrió una idea de una etiqueta. Después de descubrir que su amigo de la escuela secundaria y compañero de agencia Swiss estaban experimentando sus propias frustraciones y que el hermano mayor de Swiss fue despedido de un puesto corporativo, los tres se reunieron. La recesión de 2008 terminó beneficiando a los tres jóvenes motivados. Comenzaron a crear su propio sello discográfico independiente, lo llamaron Fun Volume, siendo el propietario de la mitad de la etiqueta, el resto propiedad de su amiga Dane Reiter, el hermano mayor de Swiss. Hobson tenía más libertad creativa finalmente. Hobson encontraría un éxito significativo
después de años de arduo trabajo. Hopsin es conocido por ser uno de los raperos más dinámicos que existen. Sus canciones varían en complejidad y estilo de producción. Ha tenido la suerte de trabajar con varios otros raperos y productores dinámicos. El segundo álbum de estudio de Hopsin, que él considera su debut, y el primero lanzado con la ayuda de su sello recién fundado Fun Volumen, se llamó Raw. Es un álbum realmente increíble. En este punto finalmente estaba comenzando a construir una base sólida de fanáticos y comenzando a perfeccionar su estilo. Bang, 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 you hit the ground. Al ganar $12,000 en un día, el lanzamiento de Raw fue un gran impacto para Hopsin, que había pasado tanto tiempo sin dinero. Finalmente Hopsin tenía el dinero para crear la música que quería sin tener que depender de etiquetas turbias que se interpusieran en su proceso creativo. Ahora hablemos de la serie de canciones titulada I Meal of Hopsin, o en su traducción en español La mente enferma de Hopsin. Es una colección de canciones que se publican anualmente, generalmente en el cumpleaños de Marcus. Si bien no es un LP o un EP, estos videos fueron el factor más significativo en el rápido ascenso de Hopsin al estrellato en internet. La cuarta y quinta entrega específicamente, impulsando su carrera más lejos. Who am I? Why am I even here? La mente enferma de Hopsin. El primer video hecho en casa fue básicamente una canción de rap en bruto sin un tema real. Escupe fuego que llama al más simple de los raperos convencionales. Mezcla comedia, discursos y juegos de palabras ingeniosos. La mente enferma de Hopsin 2. La segunda entrega no fue una canción de rap, sino un tutorial de Hopsin. Explica cómo hacer un trípode móvil con un carrito de compras robado. La mente enferma de Hopsin 3. En el tercer episodio de la serie puede presenciar el crecimiento y desarrollo de Marcus como letrista. En esta pista expresa su frustración por poner tanto trabajo y no recibir ningún reconocimiento. Este rap está lleno de locura lírica y líneas más ingeniosas que ya esperábamos de él. La mente enferma de Hopsin 4. El video que llevó a Hopsin al centro de atención. En realidad fue un movimiento súper inteligente de él, no solo una coincidencia. Verá, en ese momento el disco titulado Junker de Tyler, The Creator, se estaba volviendo muy famoso y estaba ganando visitas en YouTube a un ritmo excepcional. Hopsin criticó a Tyler, luego sugirió a las personas que buscaban a Junker que vieran un disgusto de Tyler por un rapero casi desconocido. Así que tomó parte del tráfico masivo de Tyler, The Creator, y lo canalizó a su propio grupo de espectadores. La mente enferma de Hopsin 5, la canción más popular de Marcus hasta la fecha. Ahora tiene 122 millones de visitas en YouTube. La canción fue extremadamente popular, lo cual es inusual solo porque el mensaje de la canción es el opuesto al mensaje expresado a través de las canciones de rap más populares en esos días. Hopsin apunta a tres grupos demográficos diferentes: hombres jóvenes de los suburbios, mujeres jóvenes y hombres negros jóvenes. Los expone por los fraudes que son y ofrece consejos al final de cada verso. Esta canción es increíble y sigue inspirando a las personas a mejorar sus vidas. Esta sigue siendo la canción más significativa de todo su catálogo. La mente enferma de Hopsin 6. El episodio número 6 tiene al propio Hop admitiendo que la sexta entrega de la serie I Mean era una canción que originalmente no tenía la intención de ser parte de la serie. Lo más probable es que no tuviera tiempo ni inspiración para escribir una nueva canción para la serie, por lo que la reemplazó con una pista de su álbum. El problema era que la canción realmente no coincidían con las otras 4 entradas de ninguna manera. Este fue el primer y único disco de I Mean con un coro, generalmente un verso extenso o versos regulares sin gancho entre ellos.
La mente enferma de Hobson 7. La séptima parte de Hobson se encuentra cuestionando su fe, las diversas religiones del mundo y donde se encuentra con sus propias creencias. Esta entrega suena mucho más como una pieza que encaja en la colección Aimin, pero desde que alcanzó un pico tan fenomenal con la quinta entrega, no se le ve superando a esa. Hasta la fecha, Hobson ha lanzado 2 versiones más de esta serie, la octava y la novena. La última en 2017. El tercer álbum de estudio de Hobson, Kind of Madness, fue lanzado el 24 de noviembre de 2013 por Fun Volume. Fue muy esperado y bien recibido tanto por los fanáticos como por los críticos. El primer sencillo lanzado para promover Kind of Madness, Hobson dispara contra Kendrick Lamar y Kanye West. Más tarde declaró que solo hablaba sobre Kendrick debido a su reciente controversia con el verso Control y que despreció a Kanye West porque simplemente pensó que Jesus era basura. En 2015 lanzó su cuarto álbum Pound Syndrome. Alrededor de enero de 2016, Hobson anunció que Fun Volume estaba oficialmente muerto debido a disputas con la copropietaria del sello, Dane Writer. Hobson luego comenzó su propio sello discográfico independiente, Undercover Prodigy. En 2017, Hobson anunció su quinto álbum, No Shame, y lanzó el primer sencillo del álbum, Al Your Foul, que era una canción de disgusto dirigida hacia su ex novia Alice Maiden y su ex compañero de sello mejor amigo Swiss. En la actualidad, Hobson sigue activo sacando música, buscando agrandar su carrera como rapero y obtener mayor reconocimiento. Si te ha gustado este video, dale like, compártelo, coméntame qué te pareció, suscríbete si no lo estás y activa la campanita y nos vemos en un próximo video. Saludos.